Fondo de pensiones. Últimamente se ha estado hablando, especialmente el año pasado, ¿no?, de una polémica sobre el fondo de pensiones. Bueno, el fondo de pensiones tiene superávit, tiene déficit, ¿verdad? Y queremos aclarar en esta ponencia qué es lo que ha pasado. El fondo de pensiones no se analiza como un proyecto normal de inversión, donde se hacen los flujos de caja y se calcula el valor presente neto. El fondo de pensiones se calcula su déficit o superávit de forma actuarial. ¿Qué es esto de forma actuarial? Que se hace un cálculo con matemática actuarial donde existen los ingredientes de las estadísticas, de los posibles siniestros que puedan ocurrir en 20, 30 años. No es lo mismo un superávit de un fondo de inversión que de un fondo de pensiones, porque en el fondo de pensiones existen viudas, huérfanos, personas que tienen accidentes de trabajo o mueren de forma prematura y el fondo tiene que servir para cubrir esas necesidades. Entonces llegamos a la conclusión de que el fondo de pensiones no tiene superávit. Es más, siempre ha sido deficitario. En todos los países, incluyendo los países desarrollados, citamos Estados Unidos, Alemania, Chile, los fondos de pensiones son deficitarios. Y por eso es que los estados tienen que invertir, tienen que subsidiar el fondo de pensiones, en este caso en Estados Unidos con $300.000 millones al año, para que la gente pueda cobrar sus pensiones. Entonces quedamos claros de que el fondo de pensiones en el Ecuador ni en el resto del mundo no tiene superávit, siempre es deficitario. Sin embargo, el año pasado las decisiones del gobierno fueron quitarle el 40% que por ley y constitución estaba preparado en el presupuesto para que el fondo de pensiones reciba ese dinero y puedan los jubilados recibir sus pensiones. Por supuesto que en este año 2015, 2016, 2017, quién sabe hasta el 2020 no haya problemas en pagar las pensiones sin esa plata del fondo. Porque, como repito, el fondo de pensiones se analiza de forma actuarial, no de forma de flujo de caja. Entonces, pero con esta disminución del fondo de pensiones del 40%, que el gobierno lo impuso con una ley que se llamó la ley laboral, ¿cierto? Ha logrado que el déficit sea grande, ¿no?, y que en el 2050 el déficit esté cerca de los $200.000 millones. Es decir, que cuando las personas que